Valerosos guerreros casitas, vuestra hazaña iluminará eternamente a todos los pueblos hiperbóreos que decidan tomar el cielo por asalto y regresar al origen primordial del que Jehová Satanás nos ha privado, porque ellos combatieron a los demonios y despertaron del gran engaño, pero hasta ahora nadie ha logrado igualar la gloria de Nimrod, el derrotado. Por eso los que aquí quedamos debemos intentarlo nuevamente, junto a Cristo Lucifer, el enviado, el Dios de los que pierden durante el Kali Yuga, y sus monjes guerreros, los Shidas hiperbóreos, que esperan el momento designado en que 12 hombres de la sangre más pura se reúnan al final del Kali Yuga en suelo americano. Entonces el Graal será encontrado y luego de 1000 años de traiciones caerá la venda de los ojos, despertando. La puerta nuevamente será abierta y Chang Shambhala con sus demonios será definitivamente aniquilado. Pero hasta ahora nadie ha logrado igualar la gloria de Nimrod, el derrotado. Es cierto que pocos lo intentaron, algunos íberos, algunos celtas, troyanos, aqueos, dorios o romanos, muchos godos y muchos germanos. Pero nadie hasta ahora ha logrado igualar la gloria de Nimrod, el derrotado. Tal vez en Montsegur, los cátaros, o los caballeros teutones, o Federico II, Hohenstaufen, o el más grande de todos, nuestro Führer, con su eje mágico y un pueblo valeroso que ante nada retrocede. ¿Acaso él como nadie la ha buscado? Y así muchos la eternidad han ganado, y de este infierno se han marchado. Pero no definitivamente, pues una guerra final será librada. Volverá Nimrod junto a los grandes héroes del pasado: Odín, Wotan, Lu y Huiracocha, Heracles, Hidra y Quetzalcóatl. Desde el Valhalla llegarán cantando, rodeados de valquirias primorosas y música de antaño, y ellos levantarán ejércitos enormes de vivos inmortales y resucitados. Una sola virtud será exigida, se llama honor, y dignifica el Viria, que del engaño ha despertado. La lucha será definitiva, y el demiurgo y sus huestes derrotados. Liberará al fin a los espíritus inmortales, que de Venus habían llegado, para que regresen a donde Dios espera, en un mundo que no se ha creado, y a partir del universo de materia, de la locura y el mal, y el gran engaño, los que regresan cantarán a coro las hazañas de Nimrod, el derrotado. Prosigamos ahora con el relato. El árbol Enlil poseía ramas especiadas y rectas, que en realidad eran enormes púas, de modo que podía treparse por ellas como si se tratase de una gigantesca escalera. Esto fue justamente lo que hicieron los valientes casitas, preparándose a acceder por el árbol y sitiar la puerta del cielo. No bien el general Nurta y 50 guerreros hubieran trepado lo suficiente, comprobaron que se hallaban frente a la entrada de una caverna, o a la imagen de él. Saltaron audazmente del árbol, sin saber aún si podían hacer pie en el misterioso mundo al que entraban por la puerta del cielo, y se hallaron en un suelo claramente rocoso. Algunos miraron hacia atrás, arriba, y vieron el árbol que se perdía en insondables alturas, y también el borde de un abismo, a pocos codos de donde estaban parados, por el cual se distinguía a muchos pies de distancia el techo del templo, donde emergía el gigantesco tronco, el Sigural. Los hombres del pueblo reunidos en el entorno y el perímetro amurallado de la ciudad de Borsippa, contrastando con la intensa luz exterior, a donde todavía seguía siendo mediodía, un suave penumbra reinaba en aquel sitio al que habían arribado. Sin embargo, había suficiente luz como para distinguir los detalles de la siniestra caverna. Se veían 7 escalones de piedra y, a partir del último, un pasadizo que se perdía en la distancia. Pero sobre la entrada, siguiendo la curva de su arco, estaban clavados 7 estandartes triangulares. Cada uno llevaba una misma leyenda, en otras tantas lenguas diferentes. En su propio idioma casita pudieron leer: No oséis poner los pies en este umbral,
si antes no habéis muerto a las pasiones y a las tentaciones del mundo. Aquí solo se llega para renacer como iniciados en la Hermandad Blanca. Pero para obtener tal privilegio es necesario morir primero. Adeptos, si aún estáis vivos, si la llama del deseo primordial aún arde en vuestros corazones, si conserváis el recuerdo y alimentáis el propósito, entonces huid mientras estéis. Evidentemente se trataba de una maniobra estratégica. La leyenda, aparentemente destinada a presuntos adeptos a la iniciación, tenía por objetivo desconcertar y provocar la duda en los intrusos. Sin embargo, lejos de lograr estos fines, el mensaje arrancó instantáneas carcajadas en los guerreros casitas. Por el árbol espino venían ya trepando Nimrod y Ninurta, seguidos por otra escuadra de arqueros. Pronto estuvieron reunidos y, como nada ocurría, se dispusieron a ingresar en la infernal caverna. ¡Isa! ¡Isa!, comenzó a llamar a gritos el rey Nimrod, alarmado por la ausencia de la sacerdotisa, a quien nadie había vuelto a ver desde que el dragón se elevara hasta el cielo. En ese momento alguien notó que los estandartes habían borrado su imbécil mensaje y se reescribían solos, persistiendo en aquella táctica de dirigirse a los guerreros con palabras engañosas espirituales. Viajeros casitas, en este lugar solo hallará la locura quien no posea un corazón justo y un alma dulce y devota, capaz de adorar al gran arquitecto del mundo y servirle en su gran obra. Vosotros no poseéis totalmente estas virtudes. Sin embargo, sois afortunados, casitas, aunque equivocados en vuestro propósito. El haber sabido llegar hasta aquí os favorece, y es por ello que os haremos una oferta. Por esta única vez, ahora y para siempre, os ofrecemos servir junto a nosotros a el Uno, Señor del Gran Aliento, Creador de la tierra, del cielo y de las estrellas, de incontables mundos semejantes a este, y de otros locas, tan extraños y sutiles, que resultan inconcebibles para cualquier mortal. Sois valientes y puros, casitas, pero habéis sido engañados por el demonio Cus, que nos mostró un paraíso inexistente. Debéis abandonar. Os ofrecemos ahora pasar las pruebas y servir al Dios Uno a nuestro lado. Pensándolo bien, habéis matado a 2 de nuestros Iwanakim, los sagrados guardianes del umbral, y eso es grave, falta por la cual deberéis purgar. Sin embargo, aún os ofrecemos servir en las filas de la fraternidad al único Dios. Si os decidís ahora, si aceptáis el trato, debéis dejar las armas en el umbral y despojaros de toda intención agresora y de los signos malditos que portáis. Hacedlo pronto, porque es oportunidad única la que os damos. Hacedlo y podréis atravesar sin peligros el pasillo que está ante vosotros. Pero tened presente que debéis cruzarlo con el arrepentimiento en el alma, porque enseguida arribaréis a un lugar muy santo, llamado el Templo de la Sapiencia, a donde seréis iniciados en los misterios de... Se miraron vacilantes, Nimrod y Ninurta. Esperaban hallar enemigos formados para el combate, pero allí solo había estúpida magia. Los estandartes con las palabras que hemos leído habían atraído misteriosamente la atención de los casitas. Entre los guerreros algunos sabían leer, pero extrañamente el mensaje llegaba igual a sus mentes. Y aunque no entendían muchos de los conceptos empleados, sabían perfectamente que se intentaba comprarlos toda vez que se les proponía una oferta. Sobornarlos para que abandonasen la lucha y se rindiesen sin presentar batalla. Los casitas derrotados, desarmados, con palabras. ¿Y cuál sería el precio cobrado por tan cobarde claudicación?
nada menos que servir al odiado Enlil. Un murmullo se elevó desde la élite guerrera. Se intentaba engañarlos y aparte se había insultado a su dios Cus. La sangre hervía en las venas de los heroicos casitas, pero el mensaje proseguía. Si aceptáis nuestra generosa oferta, os convertiréis en los guerreros de la rosa. Aprenderéis la doctrina del corazón y, merced a esta sabiduría, descubriréis en vuestro propio corazón a Él, aquel por quien sois todo, al anciano de los días, al Señor de los eternos veranos, al Kumara Sanat. Si aceptáis, lucharéis siempre por Él y por su pueblo elegido, Avirú, cuya simiente si aceptáis regresaréis al mundo como adeptos iniciados en los misterios del Kala Chakra, la ciencia más poderosa de la tierra. Y gracias a sus secretos seréis los más grandes. No habrá enemigo que se os puedan enfrentar. Seréis magos respetados, generales victoriosos, reyes invencibles, hombres riquísimos, depositarios de un poder como nunca se ha visto. Compartiréis la gloria de reinar en el mundo junto al linaje elegido por Él. En el día no como Yahvé Satanás se presentará ante unos pueblos numerosos, adoradores de la materia, y los conducirá con brazo firme desde la sinarquía de su... ¡No! Resonó como un trueno la voz de Nimrod. No miréis el maldito estandarte. Su voz está afuera. ¡No! En el mundo del Inal. ¿Qué os dice vuestra pura sangre, guerreros casitas? ¿No aprendimos de Cus, el hiperbóreo, que intentarían comprar nuestras almas? ¿Y no nos dijo Cus, allá en nuestras montañas lejanas, que ceder a los demonios sería nuestro fin? Desenvainó la espada y con un rápido movimiento se infligió una herida en la mano izquierda. La escuchad, prosiguió. Yo, Nimrod, quien os ha guiado victoriosamente a miles de batallas, os digo que debemos combatir hasta la muerte a estos viles demonios, que no se atreven a enfrentarnos. Os digo que mienten y que con sus promesas solo buscan perdernos. Levantó su mano, de la cual manaba abundante sangre. Aquí está mi sangre, que es la más pura del mundo. Con ella trazaré el signo de HK en este estandarte infernal y luego entraremos a matar a los demonios. Nuestro signo es invencible. Con su dedo pulgar derecho, embebido en sangre, dibujó el signo primordial e instantáneamente pareció como que un fuego consumía a los 7 triángulos encantados. ¡Matemos a los demonios!, gritaron a coro todos los guerreros. Sin embargo, no alcanzaron a ingresar al túnel, pues aún humeaban en el suelo los restos de los estandartes, cuando los demonios de Shambhala, que observaban ocultamente la reacción de los casitas, se dispusieron a emplear una de las terribles armas ¡Isa! el cañón Om. Primero fue un sonido suave, penetrante y agudo, como el cantar de la cigarra. Luego comenzó a subir de tono y de volumen hasta hacerse irresistible. ¡Isa! ¡Isa!, gritaron a dúo Nimrod y Ninurta. Efectivamente, descendiendo de lo alto por las espinas del árbol Enlil, estaba a la vista el espectro de la princesa Casita. Los miraba fijamente y parecía hablar enérgicamente. Pero, en primer momento, nadie oyó nada, pues el monosílabo de él, emitido intensamente, había aturdido a casi todos. Sin embargo, era impresionante la fe que los casitas sentían por la sacerdotisa de Cus, y quizá esta confianza hizo que pronto oyeran, o creyeran oír, sus instrucciones. Todos atrás de Nimrod y de Ninurta. Observar fijamente el signo de HK que tienen grabado en sus espaldas, y dejad que fluya en vosotros la voz de la sangre. Su rumor apagará cualquier cosa que os perturbe, y vosotros valientes jefes, tenéis una armadura poderosa. Veréis que ella os protege. Miradme a mí confiado.
que pronto cesará vuestro dolor. Dando un salto hasta el rey y el general, la sacerdotisa puso sus manos en la cabeza de nuestros héroes, produciendo la exaltación de una aura brillante en torno de sus cuerpos. Esta operación produjo un evidente alivio, pues un segundo después ambos estaban maldiciendo, aunque no lograban aún oír sus propios juramentos. Mientras, en el cielo, ocurrían los sucesos que acabamos de narrar, abajo junto al Sigurat, el resto del pueblo vivía curiosas experiencias. Cuando Nimrod arrojó las cabezas de los demonios, la algarabía fue muy grande, y pocos minutos después las mismas pendían ensartadas en sendas lanzas. Estas cabezas eran bastante más grandes que las de un hombre normal, aunque no llegaban a doblarle en volumen. Los cabellos rubios y largos enmarcaban un rostro cuadrado, de ojos rasgados y negros, y enorme nariz enganchuda. La boca era de labios carnosos, detalle que se apreciaba perfectamente, pues los demonios carecían de barba. Las pincas fueron clavadas frente a la imagen de Cus, mientras las sacerdotisas transportaban los enormes cuerpos para proceder ante el dios de la raza, a arrancar el corazón de los demonios. Una sacerdotisa hizo la abertura en el blanco pecho y extrajo el corazón que, curiosamente, se hallaba en el lado derecho del pecho. Luego quitó el órgano al otro demonio, y hecho esto, elevó las sangrientas vísceras en las manos para que todos las vieran. Y aquí ocurrió un enésimo prodigio, pues. Al contacto con el aire, los corazones se transformaron en flores, con el consiguiente espanto por parte de la muchedumbre integrada por muchas mujeres y niños. Eran 2 rosas rojas, con un trozo de tallo espinoso, cada una, pero nadie las reconoció, pues todavía no existían las rosas sobre la tierra, y es probable que aquellas fueran las primeras que veían ojos humanos desde el hundimiento de la última Atlántida. La sacerdotisa las arrojó despectivamente a los pies de Cus, y todos regresaron junto al Sigurat, a donde, en ese mediodía interminable, se erguía el gigantesco espino. La élite de 200 arqueros habían trepado ya por el espino Enlil y penetrado en la negra abertura. Quedaba alrededor del Sigurat el resto del ejército casita, la infantería, los zapadores y los lanceros, y auxiliares, y numerosos arqueros que no pertenecían a la élite. También estaban varias escuadras de guerreros de otras ciudades que habían venido a Borsippa como escoltas de embajadores y sacerdotes. Y todos levantaban el puño hacia el cielo y gritaban: ¡Cus! ¡Nimrod! ¡Cus! ¡Nimrod!, alentando a su ahora invisible rey y deseando íntimamente recibir la orden de trepar por el espino para colaborar en la lucha. Varios príncipes y jefes militares estaban junto a las tropas, pero nadie se hubiese atrevido a dar ninguna orden sin recibir antes señales de Nimrod o Ninurta. Acompañaba a la gritería de las tropas un coro de mujeres y niños que componían el resto del pueblo, pero los pastores semitas, Javirú, por supuesto, continuaban atemorizados, invocando en voz baja a Yahvé, el segundo Enlil, su amado Demiurgo. Y las sacerdotisas que tímidamente primero y luego con cierta urgencia habían subido hasta el templete superior para indagar sobre la suerte corrida por los 70 sacerdotes, comprobaban que todos habían perecido, y por eso lloraban a gritos y maldecían el siniestro espino, pues los sacerdotes que no murieron calcinados cuando la terrible lengua del fuego abrazó el templo estaban ahora ensartados en gruesas y largas púas que cubrían prácticamente la totalidad del recinto azul. El pueblo casita había perdido a la élite de sacerdotes cainitas. Su suerte estaba ahora solamente en manos del rey Nimrod. A todo esto, el sonido del cañón Om comenzó a invadir el ámbito de la ciudad, y pronto se hizo tan insoportable que muchos caían al suelo desmayados de dolor. Una nueva nube de vapor geoplasmático, ahora brotando del suelo de Borsippa, comenzó a invadir todo. La niebla subió hasta una altura igual a la mitad de un hombre y cubrió a los que cayeron sin sentido. Los primeros en rodar, casi instantáneamente, fueron los semitas, hombres y mujeres, niños y ancianos. Todos cayeron rápidamente fulminados por el penetrante sonido. Y a continuación ocurrió, quizá, el penúltimo gran fenómeno de ese día glorioso.
De pronto, tan misteriosamente como se había formado, la niebla comenzó a disiparse, dejando al descubierto a numerosos hombres y mujeres que yacían tendidos en el suelo, o que intentaban levantarse. Pero el prodigio era que los semitas, en su totalidad, habían desaparecido, y el sonido diabólico, el monosílabo de él, también cesó en ese momento. Los casitas, al comprobar que los semitas no estaban a la vista, pensaron que habían huido, pues muchos de ellos eran sus esclavos o sirvientes, y esta presunción aumentaba su furor. Pero los semitas no habían huido. Toda su comunión experimentó los efectos selectivos del cañón Ohm, cuyo sonido, convenientemente afinado, tiene la propiedad de producir la teletransportación. En lugares distintos, a muchas millas de distancia, se encontraron los pastores semitas al recobrar el conocimiento, y si bien al principio maldecían a Nimrod y a su magia, atribuyendo a esta la culpa de sus involuntarios viajes, al tener noticias de la suerte corrida por Borsippa, agradecían a su dios Yahvé por haberlos salvado. Muchos despertaron en Nínive o en Asur, pero otros fueron a parar a sitios tan lejanos como Isbak, Eleg, Serug, Tadmor o Sinear. De hecho, muchas familias semitas tardaron años en reunirse, separadas por distancias de 200 a 300 millas, hecho que contribuyó a difundir de manera distorsionada la hazaña de Nimrod por todo el Oriente Medio. A todo esto, en Borsippa, un arquero se asomó por la negra abertura del cielo y gritó: ¡Todos los guerreros, al ataque! ¡Nimrod, vence! Pero volvamos a la entrada de la caverna, a donde dejamos a Nimrod y a Ninut. Cuando ambos se convencieron de que el rayo sónico Ohm no podía contra ellos, se aprestaron a invadir el umbral. El pasillo era lo suficientemente ancho como para que pudiesen avanzar de a 5 a la par, cosa que hicieron a la carrera. Al frente iba la espectral figura de la princesa Isa, seguida por Nimrod, Ninurta y el resto de los arqueros, menos una decena que quedaron de guardia a la entrada. Aquella caverna, construida con el fin de atemorizar a los aspirantes a servir al demiurgo, tenía las paredes cubiertas de bajos relieves monstruosos y leyendas misteriosas e impías. También existían puertas laterales que daban a ciertas cámaras, en donde la demonia Dolma suele aparecer en su lasciva desnudez, rodeada de una corte de santas prostitutas. Ella es la encargada de guiar y hechizar a los adeptos que ignoran los peligros de la magia sexual. Esta y otras muchas trampas alucinantes destinadas a confundir y someter la voluntad de los ingenuos aspirantes que suelen aventurarse a atravesar el umbral, se hallaban montadas, acechantes, en toda la interminable longitud del siniestro pasillo. Pero ninguno de tales trucos podía detener a los que estaban más allá de los sentidos, a los que solo oían la voz de la sangre pura, a quienes su determinación los había llevado a luchar en el cielo. La vanguardia casita llevaba recorrido una longitud de 2 estadios cuando el túnel concluyó abruptamente, dando lugar a 3 salas, una a continuación de la otra, en cuyas entradas grandes inscripciones en varios idiomas permitían saber que se hallaban en el templo de la ignorancia y del aprendizaje, o en el templo de la fraternidad, o en el templo de la sapiencia. La primera sala se hallaba vacía salvo un altar, con los odiados símbolos de Enlil. La segunda poseía 2 altares y 2 enormes columnas de basalto en su entrada. La tercera ostentaba un suntuoso altar con un ataúd y, grabados en paredes y techos, los símbolos más obscenos y malditos que nadie puede concebir sin perder la razón. Y en todas las salas había ricas alfombras y tapices cubriendo pisos y paredes, y sahumerios aromáticos que impregnaban el espacio, suavemente iluminado por varias lámparas de aceite. Las 3 salas, tan extrañamente decoradas, constituían, sin duda, un espectáculo inusitado para aquellos hombres aguerridos que minutos antes se encontraban en una humilde ciudad del desierto. Sin embargo, estos extraños ambientes no pudieron ser debidamente apreciados por los casitas, pues la lucha comenzó tan pronto ingresaron en la primera sala. Allí un grupo de los guardianes del umbral, Iwa Anakin,
semejantes a los que Nimrod decapitara momentos antes, les cerraban el paso. A pesar de poseer aspecto fiero y ser muy grandes en tamaño, esos engendros de la magia negra no son muy efectivos para la lucha. Han nacido de la cópula entre los Shidas de la faz tenebrosa y mujeres pasú en la ceremonia del Sabbat, que es antiquísima, de la época en que dichas prácticas destruyeron la Atlántida. Muchos millares de tales seres viven en Chan Shambhala, o Kampala, o Deyu, etc. Son totalmente imbéciles y sirven en los ejércitos de la Gran Fraternidad. Sin embargo, hay personas más imbéciles que los Iwa Anakim. Son quienes, al verlos, los toman por ángeles o extraterrestres. Los guardianes rodeaban a un anciano calvo, semidesnudo, de raza amarilla, que parecía un habitante de las lejanas montañas Luen. Tenía en sus manos un dorje, el centro de poder. Esto es un transductor poderosísimo que permite operar a modo de llave o gatillo en toda la gran maquinaria resonante que es el mundo material. El centro, una vara con cabeza esférica de piedra. Un rayo bermejo que golpeó secamente en el pecho del general Nurta, arrojándolo fulminado en el piso. Pero el enemigo no tuvo tiempo de alejarse de este golpe, pues una certera flecha atravesó el corazón del demonio amarillo, provocando tan extraordinaria respuesta. Gran confusión entre los Iwa Anakim. Ahora el choque se hizo inevitable, mientras unos demonios arrastraban el cadáver del viejo hasta el aula del aprendizaje, otros se dirigían, espada en mano, hacia los guerreros casitas. Una lluvia de flechas mágicas cayó sobre ellos, pero en ambiente tan reducido, pronto la distancia se acortó y hubo que luchar cuerpo a cuerpo. Ya habían caído varios demonios acribillados, y algunos más no tardaron en seguirlos, por el efecto de las espadas casitas. Nimrod abrió un claro entre muchos ataques, y, seguido de su escuadra, pasó a la siguiente sala. Allí la lucha se hizo encarnizada, pues se veía que el número de demonios era muy grande. Pero Nimrod estaba enfervorizado. Había visto, a través de la segunda sala, a un personaje resplandeciente que parecía dirigir el ataque. Se asomaba por momentos al templo de la sapiencia, desde una puerta que parecía dar un amplio patio. Para luego de gritar órdenes, se apartaba para dar paso a otros torpes Iwa Anakim. Era un Nephilim, un Shida de la faz tenebrosa. Pero Nimrod, impresionado por su aspecto divino y sus grandes alas blancas, le tomó por el mismo Enlil, apuntó cuidadosamente y disparó. Cuando la imagen del Nephilim se dibujó en la puerta, la flecha trazó una suave curva en el espacio y fue a dar directamente en el pecho del demonio, rebotando como si hubiese pegado contra una dura roca. «¡Perro Nimrod!», gritó el Nephilim con el rostro desfigurado por el odio. «¿Así respondes a nuestra oferta? Ahora morirás, y tú y todos los tuyos serán pasto de nuestros Iwa Anakim, que, por cierto, tienen mucho apetito». Dicho esto, se apartó de la puerta mientras una tropa de demonios irrumpía hacia Nimrod. Mientras éste observaba horrorizado cómo muchos Iwa Anakim se entregaban a devorar ferozmente a los guerreros caídos. Esta visión arrancó un grito de espanto al rey Casita, y mientras su espada mantenía a raya a los atacantes, observaba que las bajas eran terribles entre su élite de arqueros. Ese fue el momento en que dio la orden de buscar refuerzos. Unos momentos después, miles de guerreros irrumpían en los malditos templos de la iniciación sinérgica. Pronto los Iwa Anakim fueron sobrepasados y Nimrod tuvo tiempo de reunir a sus arqueros sobrevivientes. Quedaban menos de la mitad, pero los refuerzos llegados eran impresionantes, al extremo que amenazaban saturar los 3 templos que ya habían sido tomados. Había que intentar una salida hacia el patio exterior. Nimrod espió por la puerta en que viera al Nephilim y comprobó que daba al patio de un enorme palacio en medio de una ciudad ciclópea, una visión que quitaba el aliento. Es que estaban en el corazón de Chan Shambhala, muy cerca del palacio del rey del mundo.
el conjuro de los sacerdotes cainitas había sido tan efectivo, apoyado desde luego por el misterio de la sangre pura, que la serpiente del fuego les había allanado a las 7 murallas. El túnel de la iniciación sinárquica las atraviesa, para que los discípulos del demiurgo puedan llegar hasta los maestros de sabiduría. Pero conviene que hagamos algunas aclaraciones. A pesar de todo lo que hemos visto hacer a los sacerdotes cainitas y a Nimrod, no se trata de magia, la clave para llegar a Chang Shambhala, sino de estrategia. De nada valdría que alguien pudiera abrir la puerta si su espíritu se encuentra dogmatizado o es víctima de cualquiera de las tácticas psicológicas que emplea la gran fraternidad para lograr la sinarquía universal. Por eso, la verdadera hazaña de Nimrod fue atravesar el túnel y los 3 templos con las armas en la mano. Lo que habla y hablará para siempre de la sangre más pura de la tierra. Porque esos lugares son las cámaras de engaño más poderosas que existen en el mundo. Nada se les puede igualar, ni los tratamientos con drogas que puedan emplear los servicios de inteligencia del occidente, completados con hipnosis, ni cualquier otro sistema de programación psíquica. ¿Quiénes van a parar allí? Personas útiles a la sinarquía, jefes de estados religiosos, reyes, personas ricas e influyentes, presidentes de corporaciones, etc. Retornan completamente hechizados, dispuestos a trabajar de lleno para cumplir su misión. Son los iniciados de la sinarquía. Han muerto y vuelto a nacer, pero lo que en realidad ha muerto en ellos es el espíritu, el recuerdo de sangre, la mina, que ahora sumidos en una total confusión estratégica ya nunca sentirán. En el patio exterior al templo de la sapiencia, a donde se habían atrincherado los valientes casitas, toda una legión de Iguanaquín, espada en mano y varias escuadras de Sheidim, los enanos de piel terrosa, esperaban inquietos. Estos enanos de enorme cabeza son el producto del comercio carnal entre los pasú y ciertos animales durante las orgías de magia negra atlántica, transportados en masa a Chang Shambhala. Luego de la hecatombe, habitan en lóbregas cavernas y realizan toda suerte de tareas para los maestros. Últimamente han sido redescubiertos en Occidente como acompañantes de tripulantes de ovnis, pero en verdad se trata de una especie terrestre milenaria. Dominan un arma antipersonal paralizante que da sensación de frío y puede producir desmayos, pero no es mortal. Se muestran agresivos y son de temer si no se los conoce y no se poseen los conocimientos necesarios para neutralizarlos, pero cuando llevan las de perder, son cobardes y huyen en desbandada. Son feroces, carnívoros, pero no gustan de carne humana, como los gigantes Iguanaquín. Ellos son los responsables del robo de reses, mutilaciones de animales y succiones de sangre, así como los Iguanaquín suelen desayunarse con desprevenidos ciudadanos que jamás vuelven a aparecer. La vista del patio exterior no podía ser más espeluznante, pero Nimrod deseaba enfrentarse al cobarde Nefilim y vengar las horrorosas bajas producidas entre sus hombres por los gigantes antropófagos. Para ello, tras una simple estrategia, enviaría a la infantería en horda, seguidos de una vanguardia de lanceros. Atrás quedaría la élite de arqueros protegiendo la retaguardia y disparando permanentemente a los blancos más seguros. En la confusión, Nimrod intentaría llegar hasta el Néfil, uno de los 200 Shidas hiperbóreos que vinieron de Venus. Siguieron el sendero de la mano derecha y fundaron la gran fraternidad o jerarquía oculta de la Tierra. Se hallaba dirigiendo a sus huestes de pesadilla, escudado tras una enorme fuente de surtidor. Su aspecto era deslumbrante, pues estos demonios son orgullosos y sienten placer por mostrar una apariencia bella, tratando vanamente de competir con Cristo Lucifer, Señor de la belleza. Nimrod dio la orden de atacar, y una horda de virias casitas se precipitó contra la cerrada formación de los demonios. Los enanos dispararon sus armas de cinturón y produjeron algunos tropiezos entre los primeros guerreros, pero pronto se vio que el ímpetu que llevaban haría imposible detenerlos de ese modo. Comenzaron a llover docenas de flechas al tiempo que chocaban las dos vanguardias.
generando una tremenda refriega. En ese momento Nimrod, que se había dirigido aparentemente en sentido contrario, cayó en 2 saltos sobre Cocabiel, intentando degollarlo con un filoso puñal de jade. Esa arma precedente de China la había recomendado Isaac como muy efectiva para abatir a los demonios, rodando en mortal abrazo 2 Shidas hiperbóreos, el blanco Nimrod y el tenebroso Cocabiel. Jugaban sus inmortales e ilusorias vidas, tratando de apuñalarse mutuamente. Era algo que no se veía desde 8000 años atrás. Pero sus cuerpos pertenecían a 2 razas distintas. Cocabiel era enorme, casi el doble de tamaño que el valeroso Nimrod. Y esta ventaja física, sumada a su odio, que constituía una energía palpable, abrasadora, ponían en aprietos al rey Casita. ¡Muere! ¡Muere, perro Nimrod!, aulló el Nephilim, mientras presionaba el cuello del rey Casita, sorprendido en mortal llave de lucha. ¡Muere y regresa al mundo infernal de los humanos mortales! Comenzaron a crujir los huesos del infortunado rey. ¡Imbécil Nimrod! Querías conquistar el cielo. El castigo será terrible. Te encadenaremos de tal forma que regresarás a la conciencia mineral o peor aún, al mundo elemental de las larvas etéricas. Y tardarás milenios en quitarte la rueda del karma. ¡Maldito Nimrod! Y con tu pueblo haremos un escarmiento definitivo. Será borrado de la faz de la tierra. Pero tu derrota siempre será recordada por el linaje Abirú de Yahvé. ¡Crack! Sonó lúgubremente el espinazo de Nimrod al partirse. Reía cínicamente Cocabiel. Sí que te va bien ese nombre, Nimrod el derrotado. Así serás recordado, perro Nimrod. ¡Ah! Aulló horriblemente el Nephilim al advertir que el cuchillo de jade había penetrado hasta la empuñadura de su cintura. En todo momento de la lucha había tratado Nimrod de hundir el arma, pero ésta resbalaba en la coraza electrostática con precipitación mineral que le protegía. Al fin, cuando se sintió morir, difundió su conciencia en la sangre, a la manera hiperbórea, y dejó que el último esfuerzo de su brazo fuese guiado por los impulsos primordiales. Y entonces la mano temiblemente armada se disparó directamente a un punto de la cintura del Nephilim, justo sobre el hígado, donde un vórtice de chakra generaba un punto débil en la armadura. Ahora Cocabiel estaba muerto y nunca más viviría en este universo. Tal el misterio que tratan de ocultar los demonios Nephilim de Chan Shambhala. Pero Nimrod agonizaba junto al gigantesco cadáver. Al caer Cocabiel, un súbito desconcierto se generó entre las huestes demoníacas. Sin embargo, las voces de otros cobardes Nephilim los incitaban a luchar sin retroceder. La matanza era terrible y la sangre cubría gran parte del patio, sembrado con cientos de cadáveres. Una escuadra de zapadores comenzó a incendiar los corredores adyacentes y pronto ardió el palacio que se allanaba. Evidentemente evacuado en medio de la confusión, algunos guerreros sentaron al rey arquero contra la rumorosa fuente y le vieron sonreír mientras el titilar de las voraces lenguas de fuego proyectaba sombras danzantes sobre su rostro. También le vieron hablar con el espectro de Isa, y algunos hasta pudieron oír con claridad lo que decía. «Oh Isa, ¿dónde has estado, princesa?» «Muy lejos, valeroso Nimrod», respondió la sacerdotisa, muerta. «El monstruo de fuego Enlil me transportó fuera del mundo terrestre, hasta la casa de su amo Shamash, el sol. Allí vi una ciudad de fuego, con los demonios más infernales que nadie puede imaginar. Había 11 dioses semejantes a Enlil, y uno, oh Nimrod, que no puede ser descrito por ningún mortal sin correr el peligro de perder la cordura. El monstruo más espantoso y abominable que imaginarse puede en toda una eternidad de locura. Y habitaba en Shamash, y todo, oh Nimrod, todo lo existente, todo cuanto vimos aquí, en este infierno, y en otros muchos mundos que atravesó el monstruo,
Todo está vivo, palpitaba y era parte de él. Pero debes alegrarte, oh Nimrod, porque ni él pudo con el signo primordial de HK. «Tórnate árbol», le ordenó Shamash al monstruo Enlil. Y confunde en la gnosis primordial de tus frutos ese signo que nos recuerda al incognoscible. De pronto, oh Nimrod, me hallé en la copa de un árbol espino que colgaba de negros abismos y llegaba hasta Shamash. Comencé a descender y muchas criaturas infernales me acechaban, pero todas huían al comprobar que portaba el signo. Me encontraba muy preocupada, pues debía cumplir la misión de hallar el sendero de regreso al origen, tal como nos fue encomendado por los sabios cainitas. Toda la esperanza de la raza estaba puesta en mí y no podía fracasar. Y para el colmo de apremios percibía la voz de Shamash que hablaba al perro del cielo y decía: «Oh Sirio, oh Sión, oh divino Can, tu nunca mancillada faz debe contemplar como los seguidores de Cristo, Lucifer, el enviado del incognoscible. Se alzan contra el plan del Uno, desafían las leyes cósmicas y buscan abandonar el universo de los soles. Permitiremos nosotros, los arquitectos de todos los mundos, que los espíritus esclavos se liberen del yugo de los Manvantaras y los Pralayas? Responde, oh tú, que vives en la paz del Uno. Dinos si podemos aceptar que el ungido Lucifer, el Cristo, revele el misterio del Bril a los espíritus atados de nuestras santas voluntades. Pues he aquí que el enviado ha instalado en nuestra mansión, y desde allí alienta la redención de la sangre, ilumina el interior de los virias como un nuevo sol que nadie ve, un sol negro que recuerda el origen divino del espíritu y despierta la nostalgia del regreso. ¿Permitiremos esta abominación, oh Sirio? Si ellos descubren el camino de regreso a los mundos increados, ¿qué será de nuestras cadenas planetarias? ¿Al desenvolvimiento dudoso de las mónadas? Debemos impedirlo, oh Sirio Sión, perro del pastor uno que cuidas del rebaño cósmico. Hunde tus dientes en la serpiente redentora y líbranos de su amenaza de liberación espiritual, para que continúe eternamente la esclavitud de aquellos que son semejantes a sin saber. «Oh Nimrod, no temas», exclamó la princesa al comprobar que el rostro del moribundo rey Casita se ensombrecía. «Hemos triunfado, oh tú, el vencedor de Cocabiel», mientras los demonios hacían oír sus blasfemas voces por todo el orbe. Yo trataba de cumplir la misión de la raza, hallar el sendero de regreso. Para ello concentraba mi atención en el sol negro, pues esa es la única manera de conservar la ventaja estratégica obtenida por la pureza de sangre, cuando una luz vivísima partió desde atrás de ese centro racial. Era un rayo verde, de una pureza inefable, que atravesaba el centro increado y revelaba para nuestra estirpe la puerta original de las mansiones perdidas. «Oh Nimrod», en un instante todo se tornó claro. Toda confusión se disipó. Ya no podría perderme jamás, porque ahora sabía que nunca nos habíamos extraviado, ni confundido, ni pecado, ni caído. Ni siquiera nos habíamos movido, nunca. Oh Nimrod, al disiparse la totalidad del gran engaño, he tenido la certeza de que ya no tendríamos que regresar, porque estábamos allí sin saberlo. Hemos conquistado la libertad del espíritu, valiente Nimrod, y la posibilidad absoluta de ser nosotros mismos, nuestra propia creación, de ser nosotros, la matriz de nuestro propio parto. Es la voluntad del incognoscible, divino Nimrod, que lo podamos todo. Pronunció las últimas palabras la princesa Isa, acompañando el suspiro final del rey Hiperbol. Ya poseía el secreto del retorno al descender del espino, cuando os vi en la entrada de la infame caverna iniciática, pero era bueno para dar prueba de la pureza alcanzada por el linaje de Cus
que se libraba la batalla final entre los casitas de Nimrod y los demonios de Kampala de Yung, para que perdure en la memoria de los Viryas aún encadenados el recuerdo de esa hazaña y sea evocada al fin de la era del pez, cuando los 12 Shidas recuperen la corona de Lucifer y despierten definitivamente a los pueblos hiperbóreos. Entonces caerá Shambhala con sus demonios en un holocausto de fuego. Sin fin sucumbirá la maldita obra del Demiurgo. Nimrod yacía muerto en Shambhala, junto a él, con una mueca de horror indecible en el crispado rostro, estaba el cadáver de Nephilim Cocabiel, quien había sido maestro de hechiceros y magos. Su esencia había resultado inútil ante la tenaz decisión de los puros casitas, y dicho fracaso demostró que para el Virya mutado en Shida siempre es posible luchar contra los demonios y vencer. Claro que esa victoria mística puede ser también una derrota, si es medida con la vara del Pasú, porque, de hecho, es considerada como derrota toda victoria que no lleve aparejado un éxito material comprobable y mensurable con las pautas morales de las sociedades sinarquizadas, pues la moral de una sociedad es función de su cultura, y ya lo hemos dicho, la cultura es un arma estratégica para la sinarquía. Por eso, quienes luchan contra las fuerzas satánicas, los Viryas hiperbóreos, serán siempre tildados de derrotados. Y por eso el gran ser que ilumina el sendero interior de los Viryas, Cristo, Lucifer, es llamado el Dios de los perdedores, porque todos sus seguidores siempre pierden durante el Kali Yuga. Yacía pues Nimrod, el derrotado, muerto en Shambhala. Sus bravos casitas habían sido completamente exterminados en una vasta área de la ciudad maldita, hasta donde les condujo su furor guerrero. A la luz reverberante de los últimos fuegos, podía observarse el osario espantoso en que se tornaron los templos y los patios. El primer palacio, llamado Mansión de los Manúes, a donde se depositaban los anales de las razas raíces, y que era utilizado por los maestros de sabiduría para entrenar a sus enviados. Fue reducido a cenizas, un enorme monasterio y varios templetes dedicados a las divinidades menores, siempre destinados a entrenar enviados, o sea, a engañarlos tácticamente. También sufrieron los efectos del fuego. Comparando con estas importantes pérdidas, la resistencia ofrecida por los demonios había sido mínima. Solo arriesgaron su pellejo el vil Cocabiel y el maestro chino, que empleó el Dorje, limitándose a enviar contra los Viryas casitas legiones de gigantes Anakin y de enanos Sheidim, como diríamos ahora. Utilizaron una masa táctica compuesta de robots y androides. Es que ellos no pueden arriesgar sus vidas, pues son muy pocos. Hace miles de años eran 200. Nimrod liquidó a uno. Seguramente cuesta creer que tan pocos sean capaces de tanto. Pero debe pensarse que ellos poseen el apoyo de miles de maestros, o sea, de iniciados Pasú, del grado evolutivo superior, y cuentan con el dominio estratégico de la conciencia planetaria. Aquel mediodía interminable permaneció inalterable durante toda la batalla de Nimrod, y podemos considerar su duración aproximada como de unas 12 horas, en el momento en que el rey casita expiraba y se extinguía el combate en Shambhala. El último prodigio sacudía a Borsippa. Habían subido al cielo todos los guerreros disponibles, más de 4000, incluyendo algunos visitantes, y la ciudad presentaba entonces un extraño aspecto, con esa muchedumbre compuesta mayormente de mujeres y niños que no cesaban de gritar, superponiéndose sus protestas a un fondo de música guerrera tañida por las sacerdotisas cainitas. Y esa torre imponente, erguida hacia el cielo en abierto desafío, y ese árbol espino, y su cúspide, ese árbol primigenio, que simboliza la sublimación de la materia por parte de él, y su encaje en las jerarquías cósmicas, cuyo supremo regente es ese que se autodenomina Uno. Y ese mediodía interminable sin la imagen de Shamash. Verdad que Borsippa presentaba un raro aspecto en ese, su último día. Ya no había semitas en Borsippa. El linaje de Yab, la sangre de Abraham, los pastores Abirú, serían salvados,
pero tampoco había cobardes para huir cuando la lenteja plateada apareció en el cielo. Todos quedaron mudos de asombro mientras el gran ojo de plata emergía de entre su sospechosa nube. Y todos murieron en sus puestos cuando el rayo atómico dio de lleno en la torre de Nimrod. El calor desarrollado fue tan tremendo que la arena se fundía y chorreaba como el agua. Un huracán mortal, un círculo expansivo de fuego, partió de Borsippa, matando a cualquier ser viviente en 10 millas a la redonda. Se empleó otra de las armas tácticas atlantes, dando así cumplimiento al ruego que Enlil y Shamash hicieran al perro del cielo, Sirio Sion, y que la princesa Isa presenciaría. Y una vez consumado el ataque, la lentícula de plata desapareció de toda vista física para retornar al centro de donde había sido proyectada, en Chang Shambhala. Al dispararse el humo, solo quedaba en pie la séptima parte de la torre de Nimrod. Shamash continuaba su viaje hacia el occidente. El espino y la puerta del cielo ya no estaban. La pesadilla había terminado. El umbral estaba a salvo para continuar prestando su servicio a las iniciaciones sinárquicas, y los hijos del sol de medianoche habían fracasado nuevamente. Solo quedaría el recuerdo racial de la gran hazaña de Nimrod y los restos calcinados de su torre, como puede verse aún hoy en las ruinas de Borsippa, con la arena vitrificada por el calor nuclear, adherida todavía tras los milenios a sus muros. Y también perdurarían las calumnias inventadas por los pastores semitas y recogidas por las tradiciones árabe y judía. El Talmud, en diversos escritos rabínicos, puede leerse, convenientemente alterada, parte de esta historia. Se menciona allí a la torre de Nimrod, desde la cual sus arqueros disparaban flechas al cielo, el orgullo luciférico del rey casita, su torre, confundida con la torre de Babel, etc. También se han hallado tablillas de arcilla, grabadas en escritura cuneiforme, que cuentan más objetivamente los hechos, y numerosos gudurros, piedras grabadas que solían colocarse en templos o como límites territoriales con referencias a la hazaña de Nimrod. Quizá todas las falsificaciones hechas en torno a esta gesta hiperbórea, la más insidiosa sea la referencia de H.P. Blavatsky en la Doctrina Secreta, donde se escribe que una élite de sacerdotes asirio-babilónicos descubrió la manera de escapar al plan de evolución del logo solar, abandonando la cadena planetaria junto con su pueblo rumbo a las estrellas, donde continuarán su evolución. Es decir, que la mencionada gente de la sinarquía pretende capitalizar la hazaña de Nimrod en favor de las teorías sinárquicas. El resto del pueblo casita continuó dominando durante un tiempo, pero finalmente se fundió con sus primos hititas, pues, ya lo hemos dicho, una raza que pierde sus sacerdotes es una raza moribunda, y junto con Nimrod habían partido para siempre la élite de sacerdotes cainitas. Sin embargo, la expansión hitita llevó a habitar nuevamente Borsippa, la cual fue en parte reconstruida, pero nadie se atrevió a tocar las ruinas de la famosa torre. En Chang Shambhala siempre está presente la historia de Nimrod, y la consigna de evitar futuros intentos de este tipo es que muchos enviados se han ocupado durante siglos de eliminar pruebas al respecto y de confundir sobre la metodología táctica empleada en el ataque, como veremos más adelante. Solamente en el siglo XX, por obra del Führer de Alemania, ha sido posible emprender nuevamente con perspectivas de éxito la mutación colectiva de la raza y la conquista del cielo. Pero los resultados de esta nueva gesta hiperbórea seguramente aparecerán a quienes se hallan bajo los efectos de la magia sinárquica como una derrota. Para concluir este resumen de la historia en 2 capítulos de Nimrod, diremos que el rey casita, su bravo general Ninurta, sus sacerdotes y todo el pueblo que murió en Borsippa emprendieron el definitivo sendero del retorno, guiados por la indómita princesa Isa. Mientras tanto, los demonios idiotas y Anakin devoraban sus cuerpos en Chang Shambhala, y el rey del mundo pronunciaba su oración vespertina, retrasada 12 horas ese día por la hazaña imborrable de Nimrod. En un museo de Buenos Aires, en la Argentina, se halla el famoso Kudurú de Kash, descubierto en Susa, donde forman parte del botín del rey elomita Shutruk Nakhunte del siglo XII a.C.
en el que está grabada la regia figura de Nimrod pisando a la luna y al sol, y con la estrella de 8 puntas, símbolo del planeta Venus, sobre su cabeza. A su lado, un sigurat recuerda su famosa torre. Abajo de esta imagen hay 2 columnas de escritura cuneiforme, en lengua hitita, a donde se menciona la muerte del rey y se advierte que nadie debe olvidar su hazaña. Transcribiremos parte de dicho texto según la erudita versión del profesor Ramírez de la Universidad de Salp, considerada universalmente como la más exacta. La muerte de Nimrod. Desde una famosa torre, cuyas ruinas aquí están, el rey Nimrod al cielo ha partido. Un día volverá, mas él no ha ido a los dioses su rodilla a hincar. Con el arco tensado ha subido dispuesto a matar. Sus flechas a Shamash han herido, mas pronto ha vuelto a sanar. Pero Nimrod se ha ido, aunque algún día volverá. Una diosa lo guía. Isa se llama. Es la misma Ishtar, y un pueblo lo acompaña. Son los bravos casitas, que junto a él lucharán, pues Nimrod ha partido y con nosotros ya no está, aunque dicen las leyendas que un día volverá con su arco tensado, dispuesto a matar. Fin de la historia. Quiero remitir al lector al libro Historia secreta de la Tule Gesell Chaf de Nimrod de Rosario para una mejor comprensión. Sin más, hasta la siguiente.